¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y hoy es viernes, hoy es final de semana. Qué mejor que terminar con un tema bastante agradable y amable como lo es Dimash y la OIM. La OIM, para los que no sepan, es la Organización Internacional para las Migraciones que forma parte de la ONU desde el año 2016. Tiene representación en más de 150 países a nivel mundial. Esta organización se fundó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a reubicar, ¿no? Sobre todo a la gente que está haciendo migración de su país, sobre todo en Europa, pero también tiene representación aquí en México. Y cuando vino Dimash a México, durante su concierto, y de hecho durante la mayoría de sus conciertos, los que hayan estado presentes no me dejarán mentir, verán que en el intermedio de sus conciertos, Dimash da un pequeño discurso como embajador de la OIM y muestra en sus pantallas laterales un código QR con la foto de unos niños perteneciente a la publicidad de la OIM, ¿no? Donde promueve esto de las migraciones, de que se trate bien a las personas, de que se les reubique en lugares adecuados, de que no se olviden que aunque no estén en su país no dejan de ser seres humanos y tienen derechos y se merecen el respeto. Y ahora que vino a México Dimash, la OIM, que tiene su sede aquí en México, le hizo una especie como de video de agradecimiento por el apoyo y por promover esta cultura para las migraciones. Y me mandaron el enlace de este video. No lo he visto, pero más o menos me platicaron el contexto, que es lo que les estoy comentando ahorita a ustedes. Y quiero descubrirlo junto con ustedes. Para los que lo hayan visto, acompáñenme a descubrirlo. Para los que no lo hayan visto, vamos a descubrirlo juntos. Vamos a ver de qué se trata. Es un video corto de como 2 minutos. Vamos a ver qué nos muestran aquí. Espero que no tengamos problemas con derechos de autor, ya que es una organización gubernamental y con fuerte presencia en la ONU, ¿no? Porque forma parte de esto de las Naciones Unidas. Así que vamos a ver. Ustedes entenderán que si llega a salir con el video sin sonido de música o que tenga un filtro en la imagen, es por esto, ¿no? De que tengo que poner algún filtro para que no YouTube no nos bloquee el video por cuestiones de derechos de autor. Pero vamos a ver de qué se trata. Yo imagino que va a ser un video interesante. No sé si traiga escenas de conciertos de Dimash en donde muestre lo de las pantallas laterales con el código QR para apoyar a esta organización de la OIM. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos. Vamos a descubrir este video de tributo de la OIM para Dimash Kudaibergen y como agradecimiento de su presencia aquí en México. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle play al video. Qué bonito se escucha el Bésame Mucho en la voz de Dimash. No me canso de decirlo. Ojalá que se anime y la saque una versión completa. Estaría excelente, ¿eh? Así ya tendría 2 canciones en español, la del Amor en ti y esta de Bésame Mucho, que es representativa y creo que ya se volvió un himno latino para Dimash en donde quiera que se presente. Ah, es curioso, fíjate, es muy muy curioso porque más que cantarle la canción del Amor en ti, que está en español, se le canta más a Dimash por parte del pueblo hispanohablante la de Bésame Mucho, que no la canta Dimash, bueno, la canta en fragmentos, que su propia canción, ¿no? Que es la del Amor en ti.
Es curioso, ya se volvió como que un himno representativo, ¿no? Así como cada país de Latinoamérica tiene una canción muy, muy en especial, muy arraigada que identifica a ese pueblo como tal. Por ejemplo, podría dar el ejemplo de aquí en México, se canta El Cielito Lindo, ¿no? Y sabemos que es muy representativo a nivel mundial. Se hace en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando juega la selección mexicana en cualquier estadio del planeta, cuando hay una fuerte presencia mexicana, se empieza a cantar El Cielito Lindo. Y sobre todo ahora que viene lo del mundial se va a ver, ¿no? Que se va a cantar tanto aquí en México como cuando juegue, si le llega a tocar a jugar a México en Estados Unidos o en Canadá, se va a escuchar El Cielito Lindo. Y se ha escuchado en los mundiales de Brasil, de Alemania, en todos, en Sudáfrica. Y les digo, eso me gustaría que Dimash cantara la de Bésame Mucho de una manera, una forma ya oficial, ¿no? Que pudiera cantarla completa y regalarnos una versión completa porque en su voz se escucha maravilloso, le da, si de por sí la canción es bonita, en la voz de Dimash le da un toque de elegancia excelente, le da un toque todavía más celestial. Wow. To all Kazakhstan's friends, biggest lovely friends, because you come here to support me, to support our culture, to support Kazakh's music, to support Kazakh's language. You did very hard job. So thank you very much. Because of you, because of all my friends who sitting there, I become a little bit famous. So thank you very much. Esas son las pantallas que les digo que muestran los laterales de sus conciertos, la cara de estos dos niños con estas letras y un código QR, ¿no? Que te lleva directo a la página donde creo que hay una especie como de donativos para apoyar a lo de las migraciones. Y es muy bonito el trabajo que hace. Me quedo con esa imagen, ¿eh? Dimash cargando en la espalda la bandera de México. Yo creo que les puedo hablar desde mi perspectiva, yo que estuve presente en el segundo concierto en el del Palacio de los Deportes. Se siente un orgullo como mexicano saber que Dimash tome en tan alta estima tu bandera, tu nación, porque yo creo que es algo que Dimash no se esperaba, ¿no? Sabía que si iba a Estados Unidos era un sueño que él quería cumplir el Madison Square Garden, pero yo imagino que cuando le mencionaron en México ha de haber dicho, ok, sí vamos, pero a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque yo imagino que no estaba muy metido en lo que es la cultura mexicana como tal. No la latina, porque Dimash sabe que tiene una presencia de DJs latinos muy fuerte. Pero yo me imagino que Dimash no sabía qué se iba a encontrar. Tanta fue su sorpresa cuando aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México, que cuando se abrieron las puertas y vio toda la gente, su cara de sorpresa fue de ¡wow! Nada más se vio como abrió los ojos y dijo ¡wow! De hecho, durante el concierto del Palacio de los Deportes, en cada rato él mismo se hincaba y le hacía así al público que gritara porque los gritos eran ensordecedores, así como se los dijo, eran ensordecedores. En los videos que todos los rectores o los que estuvimos presentes tomamos, de verdad que no se hace justicia el sonido del público porque no se alcanza a apreciar muy bien. Pero era algo que no se los puedo describir, lo tienen que vivir ustedes. De verdad lo tienen que vivir ustedes.
bueno, aquí termina el video. Les digo, es un video muy cortito de 2 minutos y medio. Me gustaron mucho las palabras que nos dijeron, que nos pusieron aquí en el video, ¿no? Agradeciendo a Dimash, de que utiliza la música como un puente entre culturas, de que apoya, que es un embajador de la buena voluntad para la OIM, que es un representante muy importante. Y la verdad es un video que me gustó bastante. No sé ustedes qué piensen, ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Y déjenme aquí en los comentarios qué sintieron, qué sienten de ver a estas organizaciones tan importantes porque forman parte de la ONU. Son organizaciones que trabajan día con día y hacen una ardua labor para conservar los derechos de los humanos, en este caso los derechos de los migrantes, ¿no? De que tengan una vida digna, que tengan un buen lugar en donde vivir, de que no los vean como arrimados en otro país que no es el suyo, sino que se preocupan por que tengan un buen trato, ¿no?, con la sociedad, y que se acoplen, y trabajan mucho con los migrantes para que al país que lleguen se esfuercen, se acoplen, trabajen, aporten, y también que el país que los acoge, que los reciba bien, ¿no?, con los brazos abiertos, y que no los vean nada más así como que, bueno, pues ya vinieron, ya qué hacemos, ¿no? Sino que no se olviden que son seres humanos y tienen derechos. Y Dimash, que es el mejor representante porque siempre anda abogando por la paz, por que los niños no lloren, que sean felices, los adultos mayores también, que tengan una vida digna. Y la verdad hacen tanto Dimash como la ONU esta labor impresionante, la OIM, para ser más específicos. Se le agradece a la OIM por todo su trabajo, se le agradece a Dimash por todo su trabajo, y yo les agradezco a todos ustedes por todos los enlaces. Y pues bueno, díganme, dears, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash Kudaibergen? Déjenme sus sugerencias, sus comentarios, sus enlaces, tanto aquí en los comentarios de YouTube como por mensaje privado en Instagram. Ya saben que el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video, y tienen el enlace para que los lleve a la página principal del Instagram, y ahí nos den follow para que estén enterados de las últimas noticias con respecto al ático. Ahí les estoy subiendo las miniaturas de los videos una noche antes de que salgan, para que sepan de qué tema vamos a hablar o qué video vamos a ver. Y también ahí por mensaje privado podemos platicar, o me pueden hacer llegar sus sugerencias, sus recomendaciones. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.